Hola a todos, bienvenidos a esta actualización a Houdini 17, el curso de introducción a Houdini. El workflow para la emisión en nuestras explosiones en Pyro ha cambiado. Ahora ya no tenemos un nodo Fluid Source en Houdini 17, que es el que se encargaba, vamos a recuperar nuestra escena, el que se encargaba de generar nuestros volúmenes. Aquí esta es una explosión que hicimos en el curso. Llegábamos a un punto en el que generábamos unas partículas con nuestro fuel, con nuestra densidad, con los atributos que nosotros queramos tener para nuestra explosión. Aquí estaba nuestro fuel y lo que hacíamos con el Fluid Source, este Fluid Source se encarga de coger esos puntos, stand points, y generarnos esos volúmenes. Si nosotros vamos a botón central, en el atributo Bob, teníamos aquí, tenemos un atributo que estará por aquí, fuel, ¿verdad? Que ese atributo, después del fluid Source, que era el nodo que teníamos antes, ese atributo se convertía, si damos botón central o doy a la I, tengo ahora sí un volumen de tipo estándar de Houdini, por ese colorcito verde azulado, le tengo llamado fuel. Gracias a este fluid Source ha cogido mis puntos, el Source Attribute que ha cogido como fuente para crear nuestro nuevo volumen ha sido el fuel, es decir, ha cogido el atributo de puntos llamado fuel y ha creado un volumen llamado fuel, heredando esa cantidad de fuel que yo tenía en mis partículas y me ha creado el volumen en consecuencia. Es decir, este Fluid Source era el encargado desde un atributo de partículas generarme ese volumen, no tipo BDB, que es el nuevo estándar que utiliza, la nuevo workflow que utiliza Houdini para crear los volúmenes en Pyro, ya son BDBs, aquí es un volumen estándar de Houdini, y si queríamos randomizar ese valor de fuel, podíamos utilizar directamente el noise, activar este noise y dar un poquito de aleatoriedad a nuestros atributos, ya sea el fuel, la temperatura, ¿de acuerdo? Lo mismo para la velocidad. Vale. Ese era el antiguo workflow. Con un solo nodo hacíamos todo. Dábamos el noise directamente en esta pestañita de aquí, dábamos el noise o directamente creábamos nuestros volúmenes. Todo lo hacía el mismo nodo. Ahora se ha complicado un poco más la cosa, pero es muchísimo más rápido, infinitamente más rápido. Ahora tenemos una geometría, ¿de acuerdo? Ya podría ser puntos igualmente. Aquí voy a ocultar esto para que se vea solo mis partículas. Tengo esta geometría de aquí, ¿de acuerdo? Esta geometría con este Pyro Source, el primer nodo que utilizamos en el nuevo workflow es este nodo Pyro Source. Este Pyro Source lo que hace es nos genera unas partículas, unos puntos, el cual me coloca un atributo de densidad y un atributo de temperatura en función de cómo lo inicialicemos, ¿vale? Si le pongo inicializármelo como smoke, me genera densidad y temperatura. Si le pongo source fuel, pues me genera fuel, temperatura, nos generaría fuel y la temperatura, no nos generaría densidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, voy a crear lo nuevo, Pyro Source, Pyro, ¿dónde está? Que no lo veo. Pyro Source, ahí lo tengo. ¿De acuerdo? Entonces lo conectaría a mi geometría y aquí le digo, ¿qué quieres? ¿Quieres densidad? ¿Quieres temperatura? Por defecto está en fuel, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a poner, lo cambio, por si no lo coge bien, source color, y lo voy a cambiar luego a source fuel. Ahora ya me los inicializa por el color y el alfa que no necesito. Y como os decía, tengo fuel y temperatura. Me ha creado unos puntos, me dice el tipo el modo keep input, es decir, ha cogido los puntos de mi geometría, de mi cerdo, y directamente me ha creado esos puntos donde estaban los puntos de mi geometría. ¿Qué otro modo hay? El Surface Scatter, es decir, me extiende puntos en toda la geometría, o Volume Scatter, me llena esa geometría con puntos. Y ya tendría estos puntos, si le doy a la información, tengo atributo fuel y atributo temperatura, que he creado aquí, lo tengo en esas partículas. Igual que antiguamente con el Fluid Source, partía también de unas partículas donde yo había creado el fuel y este me lo convertía en volumen. Aquí no. Aquí directamente lo único que tengo de momento son esos valores de fuel y esos valores de temperatura a nivel de atributo de puntos. Todavía no los he convertido en volúmenes. Si yo quiero dar aleatoriedad, como dábamos con el Fluid Source tenía esta opción de aquí, en Noise, que podíamos dar aleatoriedad a esos atributos. Si yo aquí quiero dar aleatoriedad, tengo que utilizar un nodo que se llama Attribute Noise. Attribute Noise. Le conectaría y le tengo que decir aquí qué atributos quiero randomizar. Por ejemplo, quiero dar aleatoriedad al fuel y a la temperatura. Temperatura y fuel. El tipo de noise que quiero, 1D, 3D, estos son los valores típicos de los que usamos en el noise, que ya lo vimos también en el curso. Si despliego el spreadsheet, veo que aquí tengo
atributos de puntos fuel que se inicializan a 1, tanto el fuel y la temperatura, los he inicializado con un valor de 1, y aquí después de pasarlo por el attribute noise, veis que mi temperatura y mi fuel ha cambiado. Ahora tengo distintos, a cada punto tengo distintos valores de fuel y de temperatura. Gracias a este attribute noise aplico un noise a estos atributos y ya tengo distintos valores de fuel y de temperatura en esta geometría, en estos puntos, básicamente para que la emisión no sea tan homogénea, sea un poco más aleatoria, randomizada, ¿de acuerdo? Ese es el segundo atributo que entra dentro del nuevo workflow. Cómo alterar estos atributos para que no sean con un valor de 1, no sean tan homogéneos. El attribute noise. El último nodo que necesito colocar para convertir por fin estos atributos de puntos, convertirlos en volúmenes, es el volume rasterize attribute. Este volume rasterize attribute. Este nodo de aquí. Este nodo de aquí, si lo conecto, le digo qué atributos quiero coger. Le digo, por ejemplo, el fuel y la temperatura. Y directamente nos coge esos atributos que yo tenía a nivel de puntos, aquí, fuel y temperatura, y me los convierte en volúmenes. Si yo le doy la información, veis que ahora tengo dos volúmenes y veis que el azul es un azul más oscuro, no como aquí, en estos volúmenes que genero aquí con el fluid source, que son más verdosos. Esto es porque es un volumen estándar de Houdini y esto es un volumen BDD, mucho más rápido y mucho más eficiente que los volúmenes estándar de Houdini. Aquí ya tengo mis atributos de puntos fuel y temperatura convertidos en volúmenes para poder llevarlos a mi simulación. Ya tendría mis atributos preparados para llevarlos a la simulación. Esto, poder coger aquí los atributos que quiero. El voxel size, si puede ser, ir en concordancia con dentro de mi smoke object, como vimos, el division size, para que el tamaño del voxel sea bastante, o sea igual. No tiene que ser porque muchas veces, si tengo suficiente calidad en el emisor, muchas veces no es necesario que coincida con el division size, pero bueno. Ya tendría mis volúmenes preparados. Ya podría coger este outsource y ya llevarlo a mi simulación. Vale. Una vez que tengo esto en mi simulación, ¿qué ha cambiado? Prácticamente nada. Lo único que cambia es que en vez de tener un nodo, voy a traerme otra vez la otra simulación, en vez de tener un nodo source volume, como tenía antes en la simulación, aquí no está. A ver dónde está la simulación. Aquí. Antes tenía, a ver que tarda un poquito más. ¿Veis? Es mucho más lento al calcular el fluid source, al calcular todo la forma de Houdini 16 que Houdini 17. Vamos a ver si esto termina de cargar, si no lo cancelo. Vale, veis que antes tenía un nodo que se llama source volume, con el cual me traía los atributos, los volúmenes que yo había creado para crear los fields correspondientes. Pues ahora, en el Houdini 17, el nodo ya no se llama, como se llamaba antes, source volume, sino que se llama volume source. Volume source. Y es lo mismo, aquí el volume source lo inicializo. ¿Qué quiero emitir? Humo, fuel, lo que queráis. Lo que pasa es que, como siempre, no se inicializa correctamente hasta que no cambiéis la pestaña. Pongo source fuel y ya se inicializaría. Vale, tú le estás diciendo aquí, cógete mi volumen fuel, que lo he creado aquí fuera, ¿veis? Ahí tengo el fuel y la temperatura. Tengo aquí, fuel y temperatura. Cógeme ese volumen fuel y me creas un field fuel, cógeme ese source temperatura y me creas un field temperatura, y si tuviese velocidad, cógeme ese volumen de velocidad y me lo conviertes en un field de velocidad. O sea que es exactamente igual aquí la escala y la operación, como teníamos antes igual en el source volume, que teníamos, añádeme, lo teníamos todo junto, aquí tenemos cada parte por separado, por un lado el fuel, la temperatura y la densidad, y en Houdini 16 teníamos todo junto, el volumen, la temperatura y la velocidad en modo add. Y luego aquí la escala de cada uno de ellos. Pues aquí lo que han hecho es unificar cada parte, temperatura, fuel, lo han puesto junto. En vez de tener aquí las tres cosas y aquí las tres cosas, pues cada uno con su volumen, con su fill, con su escala y con su operación. Y aquí lo han unificado y en el otro lado lo tenemos sin unificar. Perdonad, esta es mi... esta. De acuerdo, y aquí ya tengo los fields exactamente, mis fields creados a partir de mis volúmenes con el nodo volume source. Es exactamente el mismo workflow, sí, efectivamente el mismo workflow, pero cambia el nodo. Es exactamente igual, no cambiaría nada. Esta expresión la voy a dejar como ejemplo para que podáis toquetearla y juguéis con ella y veáis la manera que trabajan los nuevos nodos. Pero básicamente internamente no cambia nada, solo el source volume se ha cambiado por un volume source y ahora todo está unificado, aunque son los mismos valores que antes. Y por otro lado, en la emisión hemos cambiado el fluid source por un pyro source, que es el que crea los atributos a nivel de puntos,
el que crea esa aleatoriedad en esos atributos, ya sea fuego y temperatura o lo que sea. Y por último, el volume raster attributes, que genera los volúmenes, que son los que finalmente me tengo que llevar a mi simulación. Y con eso ya estaría el nuevo workflow. No cambia nada más que estos 3 nodos, lo que antes era 1 ahora son 3, pero es infinitamente más rápido. Con lo cual, totalmente recomendable. Al principio cuesta un poco adaptarse, pero cualquier pregunta que tengáis de una explosión que tengáis, que intentéis o lo que queráis, me la podéis comentar y lo solucionamos. Como digo, dejo este archivo de prueba, pero básicamente es lo que hemos explicado en este tutorial. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Hasta luego.